Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase virtual en donde vamos a estar compartiendo de aquí en adelante las diferentes clases relacionadas a los contenidos de su curso, en este caso, moral y ética profesional. Y pues ya en las siguientes unidades vamos a estar viendo lo de eh, psicología industrial. Sin embargo, es importante poder finalizar todo esto del tema de moral y ética profesional. Relaciones humanas, pues ya la vimos la unidad anterior. Así de que los motivo a cada uno de ustedes a que le echen ganas, que se esfuercen un poco más. No es fácil, nadie lo dijo que es, tiene su dificultad. Si ya de por sí eh, la situación y cómo se venía trabajando anteriormente les creaba a usted un reto más grande y ahora con esta circunstancia pues, de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial, pues ha como diga, aumentado, como por así decirles, el nivel de dificultad de esta situación. Sin embargo, eh, nosotros no tenemos cargas que nosotros no podamos llevar, sino que es la más adecuada acorde a nuestra capacidad. Y cabe resaltar que, eh, que deben esforzarse y ser valientes. Como se lo decían a Josué hace más de 2000 años, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? No desmayen, ya el fruto de su esfuerzo ya se ve próximo, ya está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, es de esforzarse y dar la mía extra. Así de que chicos, espero que ustedes doblen esfuerzos y continúen formándose como profesionales y, y personas útiles para esta sociedad que tanto lo necesita. Comenzamos y vamos a entrar de lleno al contenido que nos corresponde. El tema para esta semana es el objeto de estudio de la ética para el desempeño profesional cualitativo. Todas las ciencias se caracterizan fundamentalmente por dos elementos que los hacen diferentes entre sí. ¿Cuáles son esas dos características o dos elementos? Su objeto material y su objeto formal. Para la ética, el primero, mejor dicho, perdone, antes de pasar a esto, el primero se refiere, lo que es el objeto material, se refiere a lo que estudia cada ciencia, mientras que el segundo hace referencia a la forma que realiza el estudio. Por ejemplo, la botánica puede estudiar una manzana lo mismo que la física. Sin embargo, la botánica le interesa su reproducción, mientras que a la física le interesa su peso. Considerando esta analogía que les acabo de decir, se puede decir que el objeto material para la botánica y la física es el mismo, o sea, la manzana, pero su objeto formal es diferente, ya que la botánica estudia su reproducción y a la física su peso. Bueno, entonces, entrando de lleno. Entonces, para la ética, ¿cuál es su objeto material y su objeto formal? Muy bien, empezamos con ello. De acuerdo con la definición de ética que ya hemos visto anteriormente, que se dice que es la rama de la filosofía que estudia los actos humanos, sean buenos o malos, entonces podemos decir y afirmar que el objeto material de la ética son los actos humanos y su objeto formal es la bondad o la maldad de esos actos humanos.
Cuando se habla de actos humanos, se hace referencia al actual en el que interviene la inteligencia y la voluntad, razón por la cual se puede decir que estos actos son buenos o son malos. Cuando alguien, por ejemplo, comete un asesinato, estudia para un examen, realiza una investigación, ora antes de dormir, le roba el reloj al vecino o compañero de clases o en el trabajo. Aquí, chicos, interviene la voluntad. Después de conocer los objetos de estudio de la ética, es necesario conocer los problemas que aborda, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para explicar esto, en cualquier acto humano que existe hoy en día, hay que determinar en primer lugar cuál es la voluntad de la persona por la cual está realizando. Porque hay muchos actos humanos que no son derivados de la voluntad de la persona, sino que se ven obligados a realizarlo. Y ahí es donde la ética debe enfocarse su estudio, tanto material como formal. ¿Qué problemas entonces aborda la ética? Existen varios, pero vamos a enfocarnos en los principales. En primer lugar, encontramos problemas de valoración moral. La valoración moral o juicio moral es el hecho de atribuir o adjudicar un valor a una acción humana determinada. Es la calificación que damos a un acto humano como bueno o como malo. Por ejemplo, eh, robar. Robar, bueno, si es una persona pobre que no tiene ni qué comer y su única opción es robar, ¿sí? Desde el punto de vista de alguien que no tiene necesidad, que su economía está bien, el acto de robar le podríamos decir que es malo. Sin embargo, por la forma o el proceso como puede adjudicarse de alimentos o bienes de la persona pobre, para esta persona el robar es bueno. Entonces, estos son lo que aborda la ética, estos tipos de problemas de valoración moral, ¿sí? Como por ejemplo también el otro que es mucho conflicto en nuestro país, bueno, y que altamente es religioso. Por ejemplo, la virginidad, ¿sí? En el caso de los hombres y las mujeres, dice que deben llegar vírgenes al matrimonio. Sin embargo, desde otro punto de vista de una familia o de una cultura que pues eso no es imprescindible, ¿verdad? Pues tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues es normal, es bueno y no necesariamente tiene que llegar virgen al matrimonio. Sin embargo, otros tipos de sociedades dicen que sí. Y si usted tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, es castigado por su religión o su cultura, ¿verdad? Entonces, esto es lo que, este es el principal, uno de los problemas que se enfoca la ética. También encontramos teorías de lo bueno o criterios estimativos. En este caso se refiere a las diversas doctrinas que intentan solucionar el problema sobre qué es el bien y qué es lo bueno. En ella encontramos el hedonismo, el eudemonismo, el formalismo, el utilitarismo y el vitalismo. Por ejemplo, nos indican acerca del hedonismo, una doctrina una doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato, ¿verdad? Entonces, los hedonistas viven para disfrutar de los placeres, intentando, de todas maneras, evitar, sí, intentando evitar el dolor. Ahora, y con respecto al eudemonismo,
Esto es otra doctrina también ética que prácticamente habla acerca de lo bueno o la divinidad menor, que recoge esencialmente algunas teorías. Y por ejemplo, eh, dice que el bien buscado por su naturaleza para el ser humano es la felicidad. Ya, los eudemonismos buscan la felicidad constantemente. Es un bien al que todos aspiramos. También encontramos al, al otro criterio que se llama formalismo, como se los mencioné anteriormente. El formalismo habla de hacer las cosas formales, eh, está determinada por consideraciones formales y no materiales. Un acto moral incluye lo que se hace y sus consecuencias, ¿verdad? En este tipo de aspectos formales, aquí hablamos la ley y la actitud y la intención de el individuo, ¿verdad? Estas son una de las tres doctrinas que se enfoca principalmente acerca de los actos humanos. Los otros tipos de problemas que abordan la ética son problemas relacionados a la obligatoriedad moral. Por ejemplo, consiste en determinar de dónde proviene el carácter obligatorio de las normas morales y de igual forma aclarar qué es la obligación moral, cuál es la fuente de donde brota la conciencia del deber. Solo el hecho de ser personas pensantes que razonamos, ya existe una obligación moral de actuar correctamente, por lo que nosotros somos los primeros responsables de todas nuestras acciones, ¿verdad? Saber de dónde proviene toda esta fuente de la conciencia del deber, de dónde vienen esas normas morales, ¿verdad? Muchos dicen que viene de Dios, otros más materialistas dicen que el ser humano es es un ser pensante y por ende está obligado a razonar y obligado a actuar correctamente. Otro problema que abarca es el problema de la libertad. La realización o la libertad es de suma importancia en la ética, pues es la realización del acto moral, no puede ser realizada sin presuponer la libertad de la persona. Entre libertad y verdad existe una relación constante, pues si se vive a plenitud una vida digna, sin contradecir los valores que fundamentan las normas morales, existe la verdad y la libertad. Incluso allá en uno de los evangelios, principalmente en Juan 8, capítulo 8, versículo 31, dice, la verdad os hará libres. ¿Qué significa esto? Que solo el hombre libre puede amar y perdonar. Por lo tanto, solo el hombre libre puede vivir a plenitud su vida. Y el quinto problema, problemas de la realización moral. ¿Cómo se realiza lo moral? ¿Y mediante qué recursos? Estas cuestiones tratan de resolver este problema de la ética, que está ligado al progreso de lo moral, puesto que su planteamiento es sobre hasta qué grado la sociedad se va perfeccionando desde el punto de vista moral. ¿Cómo puede vivirse una vida de acuerdo con las reglas establecidas que rigen la conducta humana? Si decir palabras obscenas es una conducta inmoral, el problema quizá no solo sea pronunciarlas, sino relativizarlas, creyendo y pretendiendo hacer creer a los demás que es una acción cultural o normal, ¿verdad? Así como vemos hoy en día, hay muchos jóvenes que de todo su vocabulario, el 80% son palabras obscenas, palabras inadecuadas, ¿verdad? Cuando eso hace unos 20, 30 años no era común, ¿sí? Sin embargo, la misma sociedad ha buscado decir, es normal, es común que hablen así los chavos de hoy en día, eh, como que los impulsa aún más, perdiéndose todo lo que anteriormente se había ganado, ¿verdad?
Eh, Hoy en día, por ejemplo, ya no se puede hablar de disciplina porque entonces unos dicen, es que eh, usted está atentando contra mi libertad, contra mi derecho de locomoción, entre otras cosas. Entonces, ese es uno de los problemas que aborda la ética. En este caso, para Aristóteles, el ser humano es una sustancia natural compuesta tanto de materia y de forma. Cuando hablamos de materia nos referimos al cuerpo y de forma nos referimos al alma. En este caso vamos a definir al alma como una forma sustancial del cuerpo. El ser humano surge de la unión de ambos principios. El ser humano es un animal racional, así lo dijo Aristóteles. Un animal racional, moral y político o social, que es por naturaleza. ¿Por qué dice que es un animal racional? Porque la forma del individuo humano, aquello que determina su naturaleza y su finalidad, es la razón. Esta forma es lo que lo diferencia de los demás animales y de los vegetales. Esa racionalidad hace que el hombre pueda vivir y actuar como tal. Es decir, como persona, como ser que piensa, siente y actúa. Todos somos racionales, todos, ¿sí? A menos que tenga una alteración en su alma, en este caso estamos hablando de la mente, ¿verdad? Donde pues no tenga en contacto con la realidad, entonces ahí podemos decir que esta persona tiene una deficiencia. Sin embargo, viendo desde el punto de vista de Aristóteles, incluso estas personas tienen un poco de racionalidad, que son seres que piensan, porque sienten, e incluso de lo que se le enseña, actúa, ¿verdad? La segunda característica dice Aristóteles que es moral. ¿Por qué el ser humano es un animal moral? Bueno, porque a diferencia de las especies animales, el resto de especies animales, el humano está dotado de lenguaje. Obviamente no se comunica mediante ruidos ni busca manifestar solamente sus deseos o rechazos. El lenguaje humano es un lenguaje moral. Nos permite decir y pensar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es preferible y lo que no lo es. Nos permite tomar decisiones, saber que nos conviene. Esta es la máxima expresión del hecho de ser seres libres. Y por último, el ser humano es un animal social o político. ¿Por qué? Porque necesita de los otros de su especie para sobrevivir. Una manifestación de hombre social o político es la palabra. La naturaleza ha hecho que el hombre tenga el don de la palabra. Los demás animales solo emiten sonidos, pero el hombre tiene razón, discute, habla, y la palabra no es solo el logos, sino también diálogos. Y eso implica comunicación entre seres que son semejantes. Por eso el hombre es un ser social por naturaleza. Necesita de otros para sobrevivir. Ahora bien, ¿cuáles son esos fundamentos de los valores éticos para el ejercicio profesional y el sentido del deber? Y aquí ya vamos a ir poco a poco metiéndonos ya en el área profesional. Bueno, son diversos los enfoques o criterios utilizados para explicar la naturaleza del hombre, pero existen dos posturas básicas acerca de la fundamentación de la ética. En primer lugar, encontramos el criterio trascendentalista. Aquí dice que la divinidad del hombre, mejor dicho, la divinidad concibe al hombre como producto de la creación de Dios, donde el destino del hombre consiste en trascender o superar su vida terrenal e imperfecta. Doctrinas idealistas como el platonismo y religiosas como el cristianismo, el origen de las normas éticas es Dios mismo, las cuales se enseñan y se practican a través de dogmas, o sea, creencias o cultos ceremoniales.
Este es el criterio trascendentalista, pero también tenemos el criterio inmanentista. Aquí nos indican que el hombre mismo explica al hombre como un producto de la naturaleza o de la historia, donde más allá del hombre no hay Dios ni dioses. Esta teoría evolucionista de Darwin y del materialismo histórico sostiene que la base de explicación del hombre y de su cultura es la situación económica de la sociedad en cada lugar y época. Max Scheler afirma que los valores son la fundamentación de la ética. Esta es la comparación que existen en estos dos criterios de la fundamentación ética. Ahora bien, hablemos un poco de la crítica constructiva para lograr cambios favorables en las personas. La crítica es algo tan antiguo como la misma humanidad. Ha estado presente desde tiempos inmemoriales, sobre todo en aquellos hombres instruidos en las artes y en la literatura, que iban de un lugar a otro evaluando las grandes obras de los artistas. Bueno, definamos entonces el concepto crítica. Según el diccionario de la Real Academia Española, o RAE, como lo vemos en sus siglas, reza de la siguiente manera: crítica, examen y juicio acerca de alguien o algo, y en particular el que se expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística, etc. También lo podemos definir como un conjunto de los juicios públicos sobre una obra, un concierto, un espectáculo, entre otros. Bueno, hay dos tipos básicos de crítica, la cual tenemos la crítica constructiva, que es aquella que busca mejorar, ya sea en el trabajo o en cualquier aspecto de la vida, señalando las fallas, contacto y objetividad, dando sugerencias de cómo mejorarlos o corregirlos. Asimismo, también señala los aciertos y, de ser posible, destacarlos. Generalmente la crítica constructiva verdadera es aceptada por un gran número de personas debido a que se sienten realmente motivados a mejorar cuando se señalan sus fallos y aciertos por igual. Ahora tenemos todo lo contrario. La crítica destructiva tiene como fin destruir al señalar única y exclusivamente las fallas en las que incurren las personas. Es importante resaltar que no todas las críticas que señalen fallas son constructivas, porque el solo hecho de señalar los errores de una forma continua y muchas veces sin tacto, en ocasiones puede tener un efecto desmoralizante para las personas y por ende pierden toda su cualidad constructiva. A menudo la crítica destructiva se hará por el simple placer de destruir y alegrarse con un disfraz psicológico de sábelo todo en la materia o impulsados por un prejuicio de alguna índole dependiendo de lo que se trate. Aquí hablamos de la crítica destructiva. Entonces, la crítica puede emitirse en diferentes contextos. Sin embargo, uno de los ámbitos en los que suelen formularse con mayor cantidad de críticas es en el trabajo. Dadas las responsabilidades, funciones, jerarquías, eficiencias y productividad, así como otros factores que inciden en el desempeño laboral, los trabajadores se encuentran más expuestos tanto a formular como a recibir críticas de cualquier otro trabajador y obviamente del jefe. La crítica constructiva debe estar acompañada de una actitud madura, responsable, llena de respeto por los demás, no importando el rango o jerarquía, pues todas las personas merecemos el mismo trato. Este tipo de crítica busca
un cambio favorable y expresa un verdadero sentido de colaboración, ya que considera una atención a necesidades, deficiencias o propósitos de los demás. Así que, a modo de conclusión, sabemos de que la ética tiene dos formas o dos formas diferentes de utilizarla. Está su objeto material y su objeto formal, que se enfocan en los actos humanos. También aborda diferentes problemas, como los problemas de la valoración moral, y también abarca problemas como teoría de lo bueno o los criterios estimativos, a los problemas de la obligatoriedad moral, el problema de la libertad y el problema de la realización moral. Aristóteles abarcó este tema de la realización moral y decía que el ser humano es un ser animal racional, moral y social. Y viendo y explicando la naturaleza del hombre, la ética utiliza una fundamentación básica de posturas, hablando del criterio trascendentalista, donde decía que el hombre es producto de la creación de Dios, y el inmanentista, donde decía que el hombre es producto de la naturaleza o de la historia. Y ya entrando en las primeras áreas del enfoque profesional, la crítica constructiva es muy importante para poder señalar algunos errores o fallas, pero con el objetivo de aportar constructivamente para que se puedan corregir de manera idónea, impulsando el tacto y un trato adecuado a las personas hacia quien vamos a señalar algunas fallas o aportar nuevos conocimientos. Así que chicos, espero que les haya gustado este tema. Si ustedes llegaron hasta este momento, por favor esperen un ratito más y les voy a explicar lo que indica su tarea. La tarea, como lo vemos acá, voy a ir a su clase. Vamos a ver aquí el trabajo de clase que les corresponde para esta semana, que es el objeto de estudio de la ética para el planteamiento profesional. Veamos para el desempeño profesional cualitativo. Entremos aquí a las instrucciones. Aquí les pido que vean el video. Si ustedes ya están viendo esto es porque ya llegaron y pues se quedaron viendo todo el video. Les indico que respondan, trabajen en su cuaderno y respondan a estas preguntas que están acá. En primer lugar, ¿qué es ciencia? ¿Qué diferencia existe en el objeto material y objeto formal de la ética? Ilustre o dibuje y explique los problemas que aborda la ética. Ilustre o dibuje, cualquiera de los dos. Si usted tiene acceso a impresora, pues puede buscar las imágenes de los 5 problemas que aborda la ética y a la par explique un poco acerca de lo que trata cada problema. Si usted no tiene impresora y dice, profe, yo solo voy a poder dibujar, pues está bien, lo puede dibujar y no olviden de poner el nombre del problema que aborda la ética y abajo una breve explicación o a la par, dependiendo. 4 dice que explique con 300 palabras, como mínimo, ¿verdad?, de su opinión personal acerca de lo que pensaba Aristóteles del ser humano. Recuerden que Aristóteles decía que el ser humano tenía 3 características, que por su naturaleza era un ser social, un ser moral, ¿verdad? Y aquí, perdón, un momentito aquí que me distraje. Aquí
van ustedes a dar su opinión acerca de qué es lo que piensan ustedes. ¿Tenía razón o no tenía razón de lo que hablaba Aristóteles de que el ser humano es racional, moral y social? ¿Será o ustedes tienen una opinión algo distinto? Bueno, si ustedes tienen una opinión distinta, pues háganos saber. O si ustedes dicen, sí, estoy de acuerdo, bueno, creo una opinión personal acerca de ese pensamiento de Aristóteles. Calcule más o menos, no le voy a decir que usted va a ir contando palabra por palabra, pero más o menos calcule que debe llenar con 300 palabras esa opinión. Elija uno de los dos criterios de los valores éticos. Cuando hablo de los dos criterios, estoy hablando de el trascendentalista o el inmanentista, y exponga su formación profesional relacionada a este criterio. Aquí no les pongo yo una cantidad de palabras, pero me gustaría que fueran lo bastante explícitos. Por ejemplo, dice, bueno, yo me formé bajo el criterio trascendentalista porque a mí me enseñaron en la iglesia que yo fui creado por Dios, de que Dios es el que pone las reglas, por algo están los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, y usted explica con sus propias palabras. Ahora dicen, pues yo nunca fui a la iglesia, la verdad que las reglas morales y de convivencia pues me las enseñaron en el colegio, en la escuelita, mis papás, y la verdad es que yo no creo en Dios. Entonces yo diría que soy del criterio inmanentista. Usted explica por qué eligió ese criterio. Entonces, eso es con relación al inciso 5. El 6 dice que explique de forma personal qué tipo de crítica se practica o practicaba con más frecuencia en los ámbitos familiar, amigos y pareja o laboral, si es que está trabajando o trabajó, ¿verdad? Y estudios. ¿Y qué puede hacer para cambiarlos y seguirlos impulsando? Por ejemplo, usted dice, en el ámbito familiar, ¿qué tipo de crítica se practica? Ay, aquí todos son, dan su criterio, pero nada constructivos, todos son destructivos. Pero ¿qué haría yo para mejorarlo en mi familia? Ahora, con mis amigos, que son un poquito más críticos, constructivos. Pero ¿qué haría yo para mejorarlo más todavía? Ahora, con mi pareja, que sí tenemos, ¿verdad? Y ahora si no tuvieron, ustedes dirán, bueno, en mi pareja éramos más constructivos o éramos más destructivos, yo creo que hubiéramos podido mejorar de esta manera, ¿sí? Y por último, bueno, lo laboral. Bueno, mi jefe ese nunca decía nada bueno de nosotros, sino siempre eran críticas destructivas, nos bajaba la moral, pero qué hubiera hecho yo para poderlo cambiar o mejorarlo, ¿verdad? Y por último, en sus estudios, ¿verdad? Bueno, mis compañeros de estudios, esos eran más criticones destructivos que constructivos. Y bueno, ¿de qué manera lo puedo cambiar o mejorarlo, verdad? Estos últimos tres es más que todo abarcando el contenido de acá y su opinión acerca de este tema. Espero que les haya podido explicar de mejor manera la clase. Si tienen alguna duda, pues yo se los voy a dejar aquí justamente. De una vez se los voy a escribir, dudas o comentarios. Comunicarse al 5085 2515. Ahí está, ¿verdad? Y ahí con todo gusto les puedo resolver sus dudas. Así de que tengan un buen día. Dios me los bendiga. Cuídese y cuida a su familia también. Éxitos y bendiciones. Nos vemos en el próximo video.